internamente obviamente, después les comparto el video. Muy bien, en la última clase nosotros vimos acerca de la memoria RAM, hicimos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo nosotros sabemos, eh, de cuánta memoria RAM nuestro ordenador puede soportar, de qué modelo es la memoria RAM, ¿sí? Para saber de pronto qué clase o qué tipo de memoria RAM puedo yo soportar. Sabemos que las ranuras que lleva la tarjeta madre, ¿sí? Sabemos que la ranura que lleva la tarjeta madre se la conoce como DIN o ranuras de memoria RAM, ¿sí? Y sabemos que la memoria se la mide por la capacidad, ¿ok? Actualmente siempre es por gigabyte. Eso nosotros ya lo vimos en la clase anterior. Teníamos 4 tipos de clasificaciones más importantes, por decirlo así, que está dentro de la DDR, DDR2, DDR3 y DDR4, ¿sí? Siendo las más utilizadas en la actualidad la DDR3 y la DDR4, ¿sí? Habrán pocas máquinas con un modelo DDR2. DDR creo yo que en la actualidad ya no existe casi, obsoleto prácticamente. Este fue ya hace siquiera unos 10 años atrás, ¿ok? Muy bien. La DR2 podremos de pronto encontrar por ahí unas maquinitas quizás un poquito viejitas con este tipo de tecnología de DR2. Muy bien, y bueno, y DDR3 sí sigue siendo muy común, y DDR4 pues que es lo nuevo, ¿no? Lo más actual. Muy bien, sigamos. Entonces en nuestra secuencia teníamos nosotros la memoria DDR o RAM como la conocemos, o SD-RAM que se conoce como DDR también. Lo mismo es, ¿sí? Y dice lo siguiente, aquí hay un dato interesante, que como nosotros sabemos también aparte del modelo. Claro que las memorias RAM tienen su pequeña identificación, como quien dice, en la memoria física, ¿no? Tiene un adhesivo, tiene un papelito, el cual pues indica obviamente primero la capacidad, pues viene la frecuencia, viene, bueno, viene el nombre de pronto de la marca, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como yo sé también que cuando es, si no tuviera el papelito, si no tuviera cuál yo sé qué tipo de modelo es, ¿ok? Porque de ahí normalmente son muy parecidas. Lo que cambia es una pequeña eh, mueca, por decirlo así, ¿no? Una pequeña mueca que tiene el dispositivo al momento de insertarlo. Nosotros en la clase anterior hice una pequeña demostración con una mainboard, la cual la mainboard era para tecnología de DDR3 y la memoria que yo tenía de ejemplo era de DDR2, y exactamente el tamaño da, pero al intentar ingresarla no coincidía, no ingresaba. ¿Por qué? Porque la muesquita que tenía la memoria no coincidía con el de la placa madre, ¿sí? Con el DIN de la placa madre. Muy bien. Dice lo siguiente, tiene un diseño similar pero con una sola muesca. Normalmente ustedes en DDR2, DDR3, 4, solo es una muesca, chicos, ¿ok? Solo es una muesca, sino que viene ubicado en diferente posición, nada más. Tiene un diseño similar pero con una sola muesca de 184 contactos. Este es un dato interesante. La DDR viene con 184 contactos, ¿sí? 184 contactos. Pero hay una diferencia importante entre estos dos tipos de memoria. Esta última tecnología DDR nos está hablando ya de la viejita, ¿no? Para nosotros obviamente eso ya es viejito. Lo que significa doble velocidad de datos, o sea, DDR doble data, ¿sí? Muy bien. Y permite que la memoria maneje el doble de datos en cada ciclo de reloj. Pues antiguamente, pues las memorias, bueno, pues las DIN o unas memorias súper antiguas, antes de la DDR, al momento de comenzar a trabajar con los datos, lo hacía obviamente un dato por ciclo. Entonces eso hacía que, no es que sea súper lento, pero este tipo de tecnologías que está diciendo que maneja doble datos en cada ciclo de reloj. Eso quiere decir que está trabajando al doble. Entonces por eso es doble data, ¿sí? Porque trabaja al doble de la tecnología anterior. Y van a ver que en DDR3, que lo vamos a ver más adelante, también trabaja al doble de la DDR2, de la DDR, ¿sí? O sea, la DDR2 al doble, la DDR3 al doble de la DDR2, y así sucesivamente. Vamos a ver, seguir leyendo.
Esta última presenta tener DDR, lo que significa doble velocidad de datos y permite que la memoria el doble de datos en cada ciclo de reloj. Por lo tanto, 200 MHz corresponde a 400 MHz. Eso quiere decir la velocidad, ¿ok? La velocidad. Si vamos a suponer que una memoria RAM trabaja a 200 MHz, ¿sí? Pero al convertirse doble data, esto se duplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabaja con dos datos por cada ciclo de reloj, ¿ok? Muy bien. Eso quiere decir que trabaja a 400 MHz, el doble, medidos a la velocidad de la SDRAM normal, o sea, de la DDR, ¿sí? Esto significa que el flujo de información aumenta sin la necesidad de hacerlo, ¿sí? Ofrece una velocidad de entre 200 y 600 MHz. Se caracteriza por utilizar un mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos a la vez, o sea, doble DD, doble data, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que se actualiza, Diego? ¿Por qué es que existe DDR? Después existe DDR2, después existe DDR3 y DDR4. Pues a la gran demanda, obviamente, de la información que existe actualmente, programas, ¿verdad? Datos o cualquier tipo de archivo, música, videos, ¿sí? Pues se está viendo cada vez cuando el aumento, obviamente, del uso de la tecnología, y cuando se usa tecnología estamos usando datos, ¿sí? En este caso datos obviamente de archivos, no datos de velocidad de internet, ¿sí? Datos. Entonces eso quiere decir que obviamente al tener más cantidad, al tener más personas que obviamente manejan gran cantidad de archivos, la computadora pues necesita obviamente más velocidad para poder responder al requerimiento del usuario. Entonces a eso se debe a que las memorias RAM pues han ido evolucionando también. Por eso digo, todas las partes internas del computador han evolucionado. Han evolucionado las mainboards, han evolucionado las fuentes de poder, han evolucionado, perdón, los discos duros. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver acerca del disco duro mecánico y el disco duro, por ejemplo, al otro, al SSD, al sólido, ¿sí? La diferencia. Y en la actualidad, pues, al disco duro pues común y corriente que nosotros conocemos, al mecánico, ya se lo está dejando a un lado, porque está entrando el disco duro sólido, ¿sí? Solid disk. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Sabemos entonces que la DDR tiene un número de contactos de 184 y trabaja en una frecuencia entre 200 y 600 MHz máximo. Ok, muy bien. Pasemos al siguiente, que es el DDR2, SDRAM, DDR2 o DDR2 RAM. Miren que si el primero tenía 184 pines, este tiene un total de 240 pines. Eso quiere decir que tiene más pines. Ojo, no quiere decir que el dispositivo sea más grande, o sea, la memoria sea más grande. No, solamente la cantidad de pines aumenta, no aumenta el tamaño de la memoria RAM. Ojo con eso. No es que porque tiene más pines el dispositivo es más grande. No, acuérdense que en la placa madre, la ranura donde va la memoria, tiene el mismo tamaño. Es un estándar en cuanto al tamaño, ¿sí? Tiene el mismo tamaño. Lo que cambia es obviamente que tiene más cantidad de pines. ¿Para qué? Obviamente, ¿no? Por lógica, para darle más velocidad. Vamos a leer un poquito del concepto de lo que dice aquí. Tiene 240 pines, aumentó los pines, ¿verdad? Los zócalos no son compatibles con el DDR-RAM. Ok, esto sí, ¿sí? Esto sí, no es compatible, es verdad. ¿Por qué? Porque la muesquita, ¿sí? Ya cambia de posición. No va a ser en la misma placa madre que usa DDR, no puede usar una DDR2. Ojo con eso, ¿sí? Eso sí les había indicado, que la muesquita, ¿verdad? La ranurita que tiene la memoria RAM tiene una pequeña muesca, la cual sí cambia de posición. Y lo dice incluso ahí más abajito. La muesca está situada 2 milímetros hacia la izquierda con respecto a la DDR. Entonces como que va buscando hacia el centro. ¿Sí? Vamos a ver si hago un pequeño ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan observar también, porque yo tengo una memoria RAM por aquí de ejemplo, y vamos a ver si ya mismo hacemos un pequeño acercamiento
con la memoria y tengo justamente un ejemplo de una DDR2 y una DDR3. Sí, ya le vamos a ver la pequeña diferencia, ¿ok? Esta es una DDR3, tengo una DDR3 debido a que mi máquina se dañó hace un par de días y un DIN se me averió, entonces solo estoy usando la memoria en mi máquina. De 8 GB que usaba solo estoy usando 4. Bien, listo. Entonces, muy bien, se comercializan pares de módulos de 2 GB, ok, de 2 por 2 GB. Pueden trabajar a velocidades entre 400 y 800, o sea, ya aumentó, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que la DDR trabajaba un máximo hasta de 600? Acá estaba trabajando un máximo de 800 MHz, ¿sí? Ojo con eso. La DDR2 o SDRAM, que es lo mismo, era el tipo de memoria utilizada principalmente desde mediados de la década del 2000 hasta el 2010. Exacto, pero entonces yo decía, hace 10 años siquiera eso de que se usaba este tipo de memorias. Estaba en apogeo este tipo de memorias obviamente en ese tiempo, ¿no? Bien, entonces cantidad de contactos en la DDR2, 240. DDR 184. No olvidemos, de ley le van a ir preguntas de esto en el aporte, ¿sí? Porque aquí ya nos queda solo el aporte, chicos. Muy bien, sigamos con este tipo de memoria. SDRAM DDR3, ¿sí? DDR3. Muy bien. Entonces, si aquí no le indica la cantidad de pines, es porque en cuanto a la DDR2, que son 240, y la DDR3 también es la misma cantidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el contacto no lo dice, pero está más o menos en la misma cantidad de pines, ¿ok? Es una progresión, miren lo que dice aquí, es una progresión de las DDR, son de la tercera generación, lógicamente con mayor velocidad de transferencia de los datos que las otras DDR, pero también un menor consumo de energía. Entonces es como una especie de actualización de la DDR2, ¿sí? Una especie de actualización. No aumentó la cantidad de pines, pero sí aumentó obviamente la tecnología interna. ¿Para qué? Para darle incluso más velocidad, ¿ok? Y también darle menor consumo de energía. Ok, vamos a ver lo que dice más abajo. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la DDR2. Entonces siempre se trabaja como que el doble de la anterior. ¿Sí? Cada actualización que hay es para trabajar al doble de la anterior. Muy bien. Vamos a ver lo que dice más abajo. La mejor de todas es la DDR3 20000, perdón. O sea, es como decir la DDR3 2000, que puede transferir, sí, que puede transferir 2 millones de datos por segundo, imagínense. Y eso que esto ya, obviamente ya se mejoró, sí. Ya vamos a ver que la DDR4 obviamente es para mejorar la DDR3. Mírenla, por ejemplo, la DDR3 como viene siendo ya una memoria importante en la actualidad, ¿no? Muy importante. Bien. Entonces dice que puede transferir hasta 2 millones de datos por segundo. Es impresionante. ¿Ok? Muy bien. De allí también tenemos, como vemos el número, ¿sí? Final de la memoria, nos da una idea de la rapidez, ¿sí? Nos da una idea de la rapidez de la DDR3, ¿sí? 1466 para transferir 1.466.000 datos por segundo. ¿Sí? Entonces, cada vez y cuando obviamente lo que hace es mejorar, ¿sí? Es mejorar obviamente la cantidad de datos, ¿sí? La cantidad de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice más abajo? Multiplicando por 1000 el número final que se saca de la velocidad de datos por segundo. Entonces es impresionante la gran velocidad con que ya puede manejar los datos. La mayoría de los ordenadores tienen un tipo de RAM instalada. Sí, así es, la mayoría. Sí, la mayoría. Esto quiere decir es a que obviamente todas nuestras PC, pues nuestras mainboard en este caso sería exclusivamente, son las que traen obviamente las DIN, ¿no? Y todas las traen para poder instalar la memoria. ¿Ok? Bueno, antes que se termine el tiempo para terminar esta parte aquí de las clasificaciones de la RAM. ¿Sí? Bien, continúa. La DDR4
la DDR4 sí que aumentó la cantidad de pines. Recuerden, la DDR2 tenía 240, la DDR4 tiene 288. Wow, ¿sí? Si aumenta pines es porque sin duda alguna comienza a ser mucho más veloz en cuanto a la transmisión de datos. Ojo con eso. SDRAM DDR4. Y esto es una memoria actual. ¿Sí? Esto es una memoria actual, ¿no? La del momento, como quien dice. Los cheats DDR4 comenzaron a usarse en computadores de rendimiento en el 2014. Miren, en el 2014, claro que en nuestro país, ¿sí? No, en ese año no se veían obviamente todavía las DDR4, no se veían todavía. Eso reinaba en ese apogeo, reinaba en la DDR3. Pero en el 2014 ya comenzaron a salir. Sin embargo, para nosotros eso era todavía desconocido, ¿sí? Y alcanzaron a las computadoras de consumo estándar durante el 2015, ¿sí? La cantidad de pines en DDR4 DIN aumentó a 288, ¿sí? Aumentó a 288 y las velocidades han sido aún mayores. Miren, y las velocidades han sido aún mayores. Miren que la primera era un máximo de 200 a 600, la otra era de 400 a 800 y aquí estamos hablando de 600 a 1066. ¿Qué cosa? Los megahertz. Muy bien. Más abajo dice una pequeña teoría, dice Rambus. Puede ofrecer velocidades entre 600 a 1600 megahertz. Tiene 184 contactos. ¿Sí? Este es otro tipo de memoria por si acaso. ¿Sí? Algunos de estos módulos disponen de una cubierta de aluminio dispersor de calor que protege los chips de memoria de un posible sobrecalentamiento. O sea, si está hablando de las memorias RAM obviamente, sino que son otro tipo de modelos. Ok, muy bien. O sea, de la DDR4 tenemos nuestro modelo allí. Y hay una que se llama Rambus, ya cambió el nombre, ya no es tipo de DDR, se llama Rambus. Puede ofrecer velocidades entre 600 y entre 1066 MHz y tiene una cantidad de contactos de 184, ¿no? O sea, como que volvió a la DDR. Pero no quiere decir obviamente que sea lenta, sino que mejoró la cantidad de chips. Okay. Algunos de estos módulos disponen de una cubierta de aluminio, dispersor de calor. Sabemos nosotros que los soportes de aluminio, como el que tiene encima el microprocesador, que es un disipador de calor, es de aluminio, y el aluminio pues nos ayuda a dispersar o reducir la temperatura del dispositivo, sin duda alguna, que protege los chips de memoria de un posible sobrecalentamiento. O sea, es netamente para la temperatura. Debido a su alto coste, su utilización no se ha extendido mucho. Eso quiere decir que este tipo, o sea, los Rambus, es un modelo moderno, pero no se lo está utilizando demasiado. ¿Por qué? Por el costo. El tema costo siempre va a estar o va a llevar relevancia al momento de adquirir un computador, de ley. ¿Sí? Para eso pues me quedo con una DDR4. Sí, de una DDR4 porque ya son las actuales. ¿Sí? ¿Qué va a utilizar una Rambus? Que me va obviamente a ayudar obviamente a darle velocidad a mi computador, pero el costo es elevado. Entonces, bueno, y eso ya depende obviamente también de lo que la persona desee armar y con su computadora. Sí, sin duda alguna, pues le va a ayudar obviamente este tipo de modelos a que la memoria no se sobrecaliente. Y al no sobrecalentar la memoria quiere decir que tendrá mejor fluidez. Sí, es como una persona, ¿no? Es deportista, está un atleta, se encuentra en una competencia y está obviamente trotando, corriendo. Eso quiere decir que al inicio obviamente arrancará y comenzará sin ningún problema, pero debido al tiempo de su carrera, pues va a comenzar a sentir cansancio obviamente y su temperatura va a elevarse, ¿verdad? Calor. Entonces mientras más seguirá su cuerpo calentando, ¿sí? Y se cansará. Entonces el rendimiento de la persona bajará.
Exactamente lo mismo con los dispositivos, cualquier clase de dispositivo que necesite obviamente un sistema de refrigeración. Si no lo tiene, pues posiblemente sobrecaliente e incluso se puede hasta dañar. Bueno chicos, vamos a dejarlo hasta el día de hoy por aquí. Espero que se haya entendido. Ya sabemos, la DDR 184 pines, la DR2 240, la DR4 cuando era 288. No dije la DR3 porque sabemos que también está en 240. Pero la DR4 está en 288 pines. Y un modelo RAM que salió obviamente con disipador de calor, pues tiene la misma cantidad de la DR, que es 184, que ofrece una gran velocidad en megahertz, pero que necesita un disipador de calor para que funcione correctamente. Y lamentablemente el costo es muy alto, ¿sí? Es carita. Bueno, sin más que decir, chicos, me despido, se nos acabó nuestro tiempo. Déjenme detener la grabación para después compartirlo en el grupo de WhatsApp. Y el video se lo estaré compartiendo en el Classroom, chicos, ¿ok?